especialistas y personas maravillosas que gentilmente hoy están con nosotros. Vamos a comenzar entonces con la dama del grupo, en este caso la magíster Aleidis Arraiz, quien se encuentra en Maracay, en la ciudad de Maracay, y ella está actualmente estudiando el doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Central de Venezuela. También ha desarrollado proyectos en el área de gestión de la información. Es profesora de la UPT de Aragua y es miembro también de la Sociedad Venezolana del Área de Computación, ¿verdad, ladies? ¿Sí? Correcto, gracias por la invitación. Perfecto. Ok, perfecto. Vamos entonces con Carlos García, egresado de nuestra institución. Es una de las personas egresadas de nuestra universidad como TCU en informática. También tiene una especialización en el área de sistemas de la información en Francia. Se ha desarrollado ya por más de 10 años en el área de gestión de proyectos. Reside hoy día en México y también le damos una cordial bienvenida. Para nosotros es un honor que estés con nosotros. Gracias. El honor es mío. Vamos ahora entonces con el ingeniero Ramón Sotillo, quien está también con nosotros el día de hoy. El ingeniero Ramón Sotillo es magíster en gerencia y además de eso también tiene una maestría en sistemas de la información. Me permito leer un poco, por favor. Tiene más de 22 años de experiencia en el área de tecnología de la información y actualmente también está cursando un doctorado en tecnología de la información, ¿verdad? Cierto. Ok. La maestría, también... solo por cuestión técnica, la maestría es en finanzas. Ah, maestría en finanzas. Importante. Y tiene también otra maestría en la Universidad de Michigan. Bien, bueno, otra persona también que ya es de la casa, el ingeniero Ramón Gorrín, quien es ya, como les digo, ya es prácticamente de nuestra institución, porque ya tenemos muchísimos años trabajando juntos. El ingeniero Ramón Gorrín es magíster, es un profesional con más de 30 años de experiencia vinculadas a la informática, especialmente como ingeniero de software. Ya va, que me acaban de traer un banquito. No. Ok, fue fundador y director del proyecto Parque Tecnológico Oriente y director de computación del rectorado de la Universidad de Oriente. Es actualmente director de CESTICOM. ¿Sí, Ramón? Correcto, muchas gracias, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que sería la gestión de la información. Vamos a comenzar con unas preguntas generadoras y me gustaría escuchar la opinión de ustedes en cuanto a estas preguntas. Cabe destacar que estas preguntas fueron realizadas por la magíster Yalvis Rodríguez, quien iba a trabajar como moderador en este caso, pero tuvo compromisos personales y en este momento entonces no está. Pero me dejó las preguntas para que por favor ustedes puedan responderlas. La primera pregunta dice, ¿qué se entiende por gestión de proyectos y cómo debe ser la cultura organizacional para emprender proyectos de tecnología de la información? A ver, vamos a comenzar por Carlos García. Hola, profe, me agarró. Yo pensé que me iba a dejar de último. Ese bueno, seguro que a lo mejor quería vengarse. Sí, seguro. La venganza es dulce, ¿verdad? No importa. Bueno, para definir lo que es la gestión de proyectos, hay varias palabras o términos claves, ¿no? Como lo pueden ser método, marco de trabajo, metodología, que permiten la implementación, la coordinación, ¿no? Y el monitoreo de los procesos de un proyecto. Adicionalmente,
se pueden incluir otras palabras como, por ejemplo, la motivación, que es la cual actualmente cobra mucha fuerza con este tema de las metodologías ágiles, y cómo debe ser la cultura. Pienso que las organizaciones deben empoderar a los equipos de proyecto para que puedan gestionar su propio trabajo y tomar decisiones, y adicionalmente romper las barreras organizativas que puedan existir, como por ejemplo estructuras y otras barreras culturales que puedan tener las empresas o las organizaciones. Le cedo la palabra a otro compañero que pueda complementar el concepto. La profesora Lady Array, por favor. Bueno, para complementar lo que Carlos está señalando, la gestión de proyectos también implica el uso de habilidades y un conocimiento que muchas veces tiene que ser especializado. Ese conocimiento nos va a permitir emprender y ejecutar los proyectos dentro de las organizaciones de manera eficaz y eficiente, que es lo que se busca. Recuerda que cuando hablamos de gestión de proyectos, buscamos engranar una serie de disciplinas. No estaríamos hablando de una sola disciplina, sino que engranamos unas disciplinas que nos van a permitir organizar un equipo de trabajo. Para mí eso es la gestión de proyectos. Cuando ese equipo de trabajo está organizado y tiene todas las actividades que van a realizar cada uno en ese equipo de trabajo, entonces podemos hablar de que se ejecute el proyecto, bueno, con otros elementos que más adelante podemos compartir, como son los que tengamos control sobre el proyecto, una supervisión, y más si hablamos entonces de proyectos de tecnología de información, donde son muchas cosas que tenemos que considerar para emprender el proyecto como tal. Ok, muchas gracias. Partiendo de lo que acaba de decir la ingeniero o la magíster a Lady, me gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo haría yo para decidir cuál proyecto, si tengo una variedad de proyectos, cómo decidir cuál de ellos tendría la importancia si yo no cuento con los recursos necesarios para desarrollarlo? Por favor, Ramón Sotillo, si es muy amable, a ver si puede responder la pregunta. Sí, claro. Voy a poner mi caso en particular. Cuando existen competencias de proyectos, porque obviamente los recursos no son ilimitados, normalmente existen varios factores que tú tienes que tomar en consideración. Uno de ellos, y ahora voy a hablar como financiero, es calcular lo que llamamos el valor presente neto. Que simplemente el valor presente neto es lo que la organización, en tal caso, representaría en cuanto al costo de inversión y beneficio. Y es lo que más rentabilidad le da en función de la inversión que hace. Entonces, cuando tú tienes muchos proyectos para competir y no tienes, obviamente no es que sea el principal factor, pero es una de las variables que se usan para determinar la prioridad de los proyectos, o como se diría en inglés, el net present value. Una vez que tú estimas cuál de los proyectos obtiene el mayor net present value o el mayor valor neto como tal, luego tú te vas a algunas otras condiciones, como por ejemplo, el impacto que ese proyecto podría ejecutarse en cualquiera de las organizaciones en las cuales tú perteneces. Cito, por ejemplo, tú puedes tener un proyecto donde el valor presente neto no sea muy alto, pero si no lo implementas en una organización en particular o en una planta en particular, y la planta en particular se viene abajo con las operaciones, si es una de las plantas más importantes a las cuales tú te producen las ganancias, el impacto sería mayor. Entonces, es un parámetro para tomar en cuenta, pero no necesariamente es el parámetro definitivo. Hay muchos parámetros que hay que evaluar al momento de tomar esa decisión. Perfecto. Partiendo precisamente del área presupuestaria y el valor presentemente que usted estaba mencionando, parece que me encanta ahora entonces tocar al último panelista por acá, porque una de sus conferencias precisamente trata sobre la parte presupuestaria del proyecto, y esto tiene que ver con eso. Ramón Gorín, por favor, ¿qué otras variables o qué otras condiciones también se pueden tomar en cuenta
para establecer cuál sería la prioridad del proyecto. ¿Cuáles de los proyectos debería yo desarrollar si no cuento con los recursos necesarios para llevarlos a cabo? ¿Cómo establezco entonces esa prioridad en cuanto a la elección o a la selección del proyecto? Sí, hay varios, yo lo dividiría en dos. Los elementos métricos objetivos, como hablaba Ramón, que no es solamente el valor presente neto, también está la expectativa del retorno de la inversión, está también el flujo de caja estimado, y hay un montón de variables que son las que impiden o permiten que en realidad simplemente, pero también está otros elementos subjetivos como la oportunidad de negocio. Hay elementos como el instinto de la empresa en detectar oportunidades que están o se presentarán. Voy a ir a un ejemplo muy concreto. El año pasado, o en el año 2000, vamos a hablar del 2019, mejor dicho, todo aquel que estuvo invirtiendo en proyectos relacionados con transformación digital o por lo menos con aplicaciones de delivery, por decirles un solo sector, en el 2020 se potenció. El caso, por ejemplo, de Zoom, que invirtió en años anteriores al de la pandemia. ¿En cuánto se elevaron las acciones de Zoom durante el 2020 como empresa? Entonces, ahí están, digamos, está la oportunidad de negocio, están las métricas financieras, por un lado, pero también está investigación de negocios, inteligencia de negocios para saber hacia dónde se orientan los mercados y también una buena cantidad de instinto y suerte porque mucha gente no tenía prevista la situación que vendría, la situación mundial que vendría luego. Entonces, para redondear la idea, está la parte de métrica como tal, retorno de la inversión, valor presente neto, flujo de caja estimado y posibilidad del sponsorship también, porque tú puedes ser que no tengas ningún dinero para un proyecto en particular, pero viene y aparece un sponsor que sí tiene para uno que no es el que precisamente tiene propuesto. Eso por un lado. Y por otro lado, están los valores subjetivos, que es oportunidad de negocio, instinto en el mercado y, bueno, y seguimiento de algunos indicadores. Ok, muchísimas gracias. En relación a todo lo que ustedes están diciendo, hay unos elementos también que pienso yo que también deberían considerarse, que tienen que ver con la medición de la calidad. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que yo consideraría o que tendría que considerar si estoy trabajando con un proyecto o en la gestión de un proyecto? Vamos a decirlo así. ¿Cuáles serían esos elementos relacionados al área de calidad para yo establecer si ese proyecto es viable, si es factible, si no es factible? ¿Cómo yo establezco estos parámetros? Bien. La señorita Lady, por favor. Bueno, yo te voy a hablar con respecto a específicamente a los proyectos informáticos. Y entonces te voy a hablar del área en la que yo me he desempeñado, que es la calidad de software. Cuando tú me dices que qué elementos de calidad debo tomar en cuenta a la hora de emprender un proyecto y hacer la gestión de un proyecto, yo tengo que inmediatamente pensar en cómo voy a medir la calidad del producto que va a ser resultado de esa gestión de proyecto. ¿Cómo yo lo mido? Existen una serie de variables y existen una serie de modelos de calidad que van a permitir hacer esa medición. Si estamos hablando de que el producto va a ser un software, como lo decía el profesor Ramón, un software de delivery que está muy de moda en la actualidad por la pandemia, entonces estaríamos hablando de un modelo de calidad, por ejemplo, el ISO 25010, que es un modelo que evalúa la calidad de software interna y externa, ¿ok? Porque acuérdense que la calidad interna de software también va a ser influenciada por la parte externa, que es la organización donde se va a desarrollar ese proyecto. Entonces yo te diría que en ese sentido utilizaríamos modelos de calidad, por ejemplo, el ISO 25010. Pero si estamos hablando de un proyecto que en el área de seguridad informática, entonces estaríamos hablando de la evaluación de la calidad mediante otras normas como la ISO 27001, etcétera. Pues. Entonces, dependiendo del área de negocio,
en donde se va a desarrollar el proyecto, entonces yo tengo que buscar cuáles son los parámetros de calidad que me van a permitir medir, medir y evaluar cómo se va a desarrollar ese proyecto. Desde ese punto de vista es mi opinión. Perfecto. Carlos, ¿tendrías alguna opinión al respecto? No, completamente de acuerdo con la compañera. Y también digamos que efectivamente estos modelos permiten medir la calidad tanto antes, durante y después, ¿no? No solamente es medir la calidad, digamos, como cuando pronostico pues qué proyecto voy a implementar, sino también debe haber una medición durante el desarrollo del proyecto. Esto también en base a, digamos, a qué metodología o qué framework de trabajo vamos a utilizar, y también las mediciones de calidad, no solamente del software, ¿no? Sino también de si cumplió el objetivo, el proyecto que se implementó. Perfecto. Ramón Sotillo, por favor. Sí, no, me parece que Aleiris tocó buenos puntos. Yo agregaría, y solo ahondando un poquito más en lo que ella comentaba, que dependiendo, cuando se habla del proyecto y se habla de la calidad del proyecto, pues tú podrías dividir ese proyecto en múltiples fases, en múltiples partes, perdón. Tú puedes dividir el proyecto como la calidad del proyecto a nivel de ejecución como tal, y podrías medir abajo como los costos, el progreso del proyecto, el rendimiento de los recursos que estás utilizando, y adicionalmente podrías hablar de la calidad, como mencionaba Lady, del producto final. Y obviamente estoy totalmente de acuerdo, dependiendo del producto final, tú fijas tus parámetros de calidad. Si es a nivel de software, por ejemplo, que el desarrollo de software lo hace de una manera. En el caso de, por ejemplo, específico, que yo trabajo en la parte de infraestructura y de poner una nueva infraestructura, pues existen otros tipos de parámetros que tú tienes que verificar. Por ejemplo, en el caso que los servidores estén corriendo a un rendimiento que sea necesario, o al rendimiento en los cuales nosotros, en nuestro plan inicial, dijimos que iba a correr, ¿verdad? Que las aplicaciones van a correr con cierto rendimiento también. Que el uso de memoria sea a tal punto. O sea, hay mucha calidad, hay muchos puntos que deberías de tomar en cuenta en el momento de que tú le dices al cliente, ¿sabes qué? Este es tu producto final, hemos hecho las pruebas, y lo que tú realmente contrataste para nosotros, esto es lo que te estamos presentando. Muchísimas gracias. Ramón Guarrín, ¿algo que aportar? Sí, lo de las normas ISO y las normas internacionales, la verdad que es, por supuesto, el deber ser. No obstante, hay organizaciones pequeñas cuyos costos para implementar estándares de calidad u obtener certificaciones de calidad tardan su tiempo, porque implican no solamente un overhead en los procesos, sino también implican una inversión para revisar los procesos y los productos, y también para hacer cambios en la cultura organizacional, porque recuerden que calidad es procesos, personas y productos. Entonces, hay que arrancar desde algún punto. He visto en pequeñas empresas de desarrollo de software que para poder garantizar el mínimo de calidad en los productos aplican algunas técnicas. Por ejemplo, a la parte de software, que es la parte que más me toca, se usa Test Driven Development, por ejemplo, o sea, desarrollo orientado a pruebas, utilizando herramientas automatizadas que te garanticen la consistencia del código en términos de complejidad ciclomática, o también de la cohesión de las dependencias, hablando de código como tal. Y está después un nivel un poquito más alto, que es el nivel de aceptación. Si estamos trabajando, por ejemplo, enmarcados en una metodología ágil, entonces yo mido la calidad a través también de los chequeos de las funcionalidades, a través de los criterios de aceptación que se formulan en las historias de usuario. Esa es una manera de iniciar, mientras puedes ir progresivamente aumentando las técnicas y modelos de calidad hasta llegar a un nivel de certificación, tal como lo dice Lady, que es el nivel más alto.
Pero yo digo esto porque muchas empresas pequeñas o amigos que tienen empresas pequeñas de desarrollo, a veces uno toca el tema de las certificaciones en calidad, ISO sobre todo, o en otras certificaciones, y hablan, oye, todavía no tenemos la capacidad ni humana, ni financiera, ni organizacional para adoptarlas formalmente, pero entonces comienzan paulatinamente a aplicar estas técnicas. En resumen, el camino hacia la calidad es progresivo, ¿ok? Y debe ser parte de un plan que irá madurando con el tiempo. Sin hablar de, por ejemplo, otros esquemas más antiguos de calidad como CMMI y los niveles de madurez y todo esto. Ahí he visto empresas que han, por ejemplo, tomado la metodología IDEAL, que es de adopción CMMI, y han ido creando métricas y mejorando procesos en algunos aspectos de la organización, tal como lo plantea el modelo. O sea, que hay varias aproximaciones a la generación de calidad que forman parte también de la madurez organizacional a la cual se dirige la empresa. Ok, bien. Ustedes acaban de tocar otros elementos también importantes, que para la gestión de proyectos, básicamente la dividimos o tenemos que engranar tres elementos fundamentales, ¿verdad? Proceso, producto y el talento que va a estar dentro de lo que es el desarrollo del proyecto que se esté desarrollando. En el caso de ustedes que tienen experiencia trabajando con la gestión de proyectos, ¿cuáles serían esos elementos que ustedes le dirían al público que tienen que tomar en consideración a la hora de trabajar con personas dentro de lo que sería la gestión de un proyecto? Por ejemplo, si son proyectos muy grandes, digamos más de no sé cuántas personas, 100 personas, ¿cómo harías para gestionar de la mejor manera, más eficiente, eficaz, la gestión de un proyecto donde tienes tantas personas porque tienes una diversificación dentro de ese proyecto? En ese caso, ¿cuáles son esos elementos que ustedes consideran que se tienen que tomar en cuenta para que cada persona te pueda dar lo mejor de sí para desarrollar ese proyecto? Ramón. ¿Cuál de los Ramón, dos? Ramón Sotillo. Ramón Gorri. Yo voy a empezar por la parte del talento, que yo creo que para mí el resto depende del talento. Yo siempre, inclusive en entrevistas y cuando se busca contratar a alguien, siempre he pensado que el talento es lo primordial. Siempre también he pensado que lo técnico se lo puedes enseñar a cualquiera. Lo técnico lo puede aprender cualquier persona que sea honesta, que le gusta aprender, que sea autodidacta, que sea proactiva, que le guste echar para adelante. Entonces, basándonos en eso y basándonos en esos parámetros, como parte del proyecto, lo importante es tener el talento necesario con destrezas específicas de tal manera que puedan ayudar al desarrollo del proyecto. Yo no digo que la parte técnica no sea importante, pues sí lo es hasta cierto punto, pero también al mismo tiempo, cuando tú manejas un proyecto, necesitas tener liderazgo. Y aunque la gente crea que que es muy fácil, porque todo el mundo cree que ser gerente es muy fácil, es bien complicado cuando tú tienes que manejar 50 tipos de personas diferentes, con mentalidades diferentes, con destrezas diferentes, el colaborar, el coordinar, el asegurarte que todos empujen hacia la misma dirección. Entonces yo desde ese punto de vista, yo diría que el talento es para mí primordial en lo que tiene que ver con la planificación del proyecto. Y a partir de allí, es el talento necesario para que el talento necesario para que te ayuden o para que colaboren o para que empujen en la misma dirección. Lo demás viene simplemente solo
bastante rápido, iterativo, y quizás no hay mucho tiempo para aprender y hay que irse adaptando a los cambios. Entonces tienen que tener, ese equipo tiene que tener la habilidad de poder ir adaptándose a esos cambios, y bueno, eso tiene que estar dentro de sus competencias profesionales. Bueno, una última pregunta para pasar a la sesión de preguntas de la audiencia. Acá estamos en un lugar donde tenemos varios egresados también. Entonces, la última pregunta que va a ser para Carlos. ¿Cómo asumir la gestión de proyectos en el marco de la actual pandemia? ¿Sí? ¿Me escuchas? Carlos. Aquí estoy. Bueno, profe, eso va a depender del giro, ¿no? De la empresa, dependiendo de, digamos, del giro que tú tengas como empresa o como organización. Ahí tienes que, digamos, enfocar tu visión de negocio, ¿no? Para hacer frente digamos, a la situación actual. Adicionalmente, más allá del giro que tengas como empresa, lo más importante es asumir y los retos y redefinir la manera de que estás llevando tu organización, inclusive redefinir tu giro y redefinir la estructura de tu organización, hacerla más dinámica, ¿no? Para los nuevos cambios. Implementar nuevos modelos operativos, replantear proyectos, inclusive con una nueva versión. Y ahorita todo está orientado, por ejemplo, a la web, a aplicaciones móviles, o sea, facilitar de una manera u otra la interacción, inclusive la parte de la gestión de proyectos. Está muy de moda lo que es el teletrabajo. Entonces, digamos, dependiendo del giro de tu empresa, inclusive de tu presupuesto, de tus capacidades como empresa, tú vas a poder permitir que tu staff pueda trabajar desde la casa y continuar, ¿no? Con los objetivos que tenías previsto como empresa o como organización. Ok, muchísimas gracias. Vamos entonces. Dígame. Para complementar lo que está diciendo Carlos, Okay. En pandemia es donde se hace más relevante la utilización de estas herramientas que existen para la gestión de proyectos, donde tú puedes utilizar algunas de estas herramientas para monitorear desde casa cómo está funcionando el proyecto y cómo está haciendo las actividades el equipo de trabajo. Entonces, eso es una parte importante, las herramientas que utilices para la gestión, la supervisión y el control del proyecto. Perfecto. Vamos entonces a ver si tenemos alguna pregunta a través del chat. Voy a agregar algo también a lo que comentaba. Algo rapidito. Yo creo que en los momentos difíciles es cuando uno tiene que autorreinventarse. Sí. Y normalmente yo pongo el ejemplo, en mi caso particular, que ahorita todo mi equipo está regado, no veo a nadie. Entonces uno tiene que reinventarse en cómo mantener el contacto con esa gente, en cómo hacerle seguimiento a los proyectos, en cómo asegurarse que el proyecto vaya marchando. Entonces hay muchas cosas como, por ejemplo, algo que se llama, no sé, algo que se llama como que el día de comunicación. Entonces yo agarro 5 minutos de mi tiempo o 10 minutos de mi tiempo, agendo una reunión con una persona, me pongo a hablar de cualquier cantidad de tonterías. O sea, hay que buscar la manera de mantener el contacto y de uno mismo reinventarse. Perfecto. Bueno, denme un momentito, vamos a ver si hay preguntas por el chat. Si no hay preguntas, seguimos hablando, no hay problema hasta que termine. Ok, Ramón Gorrín. Vamos a terminar rapidito antes que nos cierre el canal YouTube. Bueno, lo que complementando lo que dicen los compañeros, nosotros nos agarró el COVID aquí en Cumaná, como ustedes saben, 30 personas estábamos juntas en una oficina, éramos felices. En marzo del 2020, todo el mundo para su casa, y hemos sobrevivido un año, casi un año completo. De hecho, deben estar escuchándome aquí algunos de nuestros empleados. Y nosotros nos mantuvimos unidos, yo diría que por varias razones. Uno, mantuvimos diferenciada la comunicación formal de la comunicación informal. Nosotros mantuvimos nuestros canales formales bien establecidos a través de ciertas herramientas, y los canales informales para socializar
por otra vía. Nosotros a nivel gerencial, digamos, en mi caso y mis socios, nos dimos a la tarea de mantener contacto, al menos de saludo, con cada uno de los elementos de nuestra organización y estar pendientes porque nosotros teníamos antes un solo problema de infraestructura y cuando nos dividimos pasamos a tener 30 problemas de infraestructura, 30 conexiones distintas, 30 sitios o puestos de trabajo distintos, 30 entornos distintos. Entonces nos tocó homologar de alguna manera esos entornos, dejamos de gastar en unos locales centralizados para gastar en locales descentralizados. Eso los costos en algunas cosas ahorramos y en otras cosas gastamos más. Pero digamos que el fondo de la supervivencia de la organización, para mí, luego de casi un año de haber vivido esto, ha sido los valores que subyacen en la organización y la diferenciación de las formas de comunicación. Si alguien quiere agregar algo, ya tenemos 2 minutos para terminar. ¿No? Bien. Yo de verdad me siento muy complacida haberlos tenido a ustedes 4 por acá, que son excelentes profesionales. Tengo el placer de conocer a todos porque sé la calidad de profesionales que son y de verdad desde nuestra universidad, desde nuestro departamento de informática, hoy Programa Nacional de Formación Informática, le damos las gracias por esta participación. Espero que este sea el inicio de muchas otras y bueno, agradecido por contar con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hay un placer conocerlos, espero seguirlos conociendo mejor, a Ramón, a Carlos. No te preocupes, que mañana se vuelven a conocer. Ok. Un placer conocerlos a ellos. Igualmente para todos. Bye. Chao, profe. Nos vemos.